¿Se ve bien eso? ¿Se ve? Vamos a hacer otra cosa. Se ve más romántico. Ahí tiene una resolución judicial. ¿Qué tipo de resolución judicial es esta? ¿De qué? Decreto. ¿Por qué? Porque algo se le demanda. Claro. Otro sí significa además o una petición adicional. Resolviendo la petición adicional primera a la segunda petición adicional. ¿Qué tribunal dictó la resolución? ¿Qué rol tiene? Sede contenciosa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la causa? Luna con condominio. Luna reclama que le sustrajeron algunas cosas de una bodega. Bueno, el tribunal dictó ese decreto, no tuvo por interpuesta la demanda. ¿Ya? Bueno, aquí está toda la tramitación del juicio. Miren esta resolución. ¿De qué folio, de qué foja es? Ya no se usa en foco, pero. Sí. Tiene fecha. Lean el contenido, porque a lo mejor en una prueba uno les coloca una resolución y ustedes tienen que decir qué tipo de resolución es, o si está firme o no. No digan que nunca vieron una resolución. Sí. ¿Qué está resolviendo el tribunal ahí? El fondo. ¿El fondo? No, El objeto del recurso. Rechazando una excepción dilatoria. Sí, está rechazando la excepción dilatoria. El demandado, antes de contestar, dijo que la demanda era incomprensible, era inepta. Y después de tramitar ese incidente, esa excepción dilatoria, el tribunal lo resolvió y dijo: no, la demanda no tiene defectos que la hagan incomprensible, así que rechazo. ¿Condenó al demandado a pagar las costas del incidente? No. Ahora, esta resolución falló un incidente. ¿Qué es? ¿Un auto o un interrogatorio? Fíjense, el demandado alega que la demanda es poco clara, no cumple con el requisito de tener claridad respecto a los fundamentos de hecho, que el relato contenido en la demanda es poco claro. El demandante dice que sí, que su demanda es clara. Bueno, y el tribunal dice sí, la demanda es clara. Así que continuamos con el juicio. El rechazo o toleración. Es una interrogatoria, sí, claro. Falla el incidente pareciendo derecho permanente, es decir, no se va a volver a discutir si la demanda es clara o poco clara. Ese asunto, ese incidente ya quedó zanjado. La demanda es clara y ahora debe contestarse directamente, ¿no? Por eso le dice: rija lo dispuesto en el artículo 308 CNC, que es el plazo de 10 días para contestar la demanda en este caso. ¿Ya? Solo pongan atención al párrafo que dice, que viene a continuación de donde dice vistos. ¿Se contestó la demanda?
Porque el tribunal dice por contestar a la demanda. ¿Con qué fecha se contestó la demanda? El 17 de enero del 2021, proveyendo la contestación de la demanda, ¿no? Proveyendo el escrito del 17 de enero por contestar la demanda. En un juicio de este tipo, que es un juicio de menor cuantía, no hay réplica ni dúplica. Lo que viene después es citar las partes a una audiencia de conciliación. ¿Qué está haciendo el tribunal? Está citando las partes a una audiencia de conciliación. ¿Y qué tipo de resolución es esta? Un decreto. Está ordenando lo que la ley dispone para esa etapa del procedimiento, de modo que permite que siga adelante. ¿Cómo debe notificarse esta resolución? Mire, ¿qué significa cuando dice a las partes? En realidad, ¿a quién hay que entregarle la cédula, el conjunto de papelitos de notificación? A los apoderados de las partes. ¿Ya? No a las partes, a los apoderados. ¿Y qué día va a tener la audiencia de conciliación? ¿Qué día sale la fecha? El quinto día hábil. ¿Desde cuándo? Sí, ¿no es cierto? Hay que estar atento a quién es el último notificado. ¿Y es presencial o Zoom? Presencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, ya lo tenía. ¿Qué resolución es esta? Esta es la resolución. ¿Qué está? Léanla bien. Me gustaría que nadie me dijera, oye, tus alumnos nunca han visto una resolución judicial. Primero, no son mis alumnos, ¿no? Son alumnos de ellos mismos. ¿Cómo? Sí, claro. Esta es la resolución que recibe la causa a prueba. Así se dice. Recibir la causa a prueba. Recibir la causa a prueba. ¿Qué quiere decir eso? Recibir el juicio a prueba. Abrir un lapso, un espacio de tiempo, un término, para que las partes brindan prueba. Y después, cuando recibe la causa a prueba, lo hace mediante una resolución. La resolución que recibe la causa a prueba. Y en la resolución que recibe la causa a prueba, el juzgado fija qué hechos deben probarse. ¿Cuáles son los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos en este juicio? Ustedes no han ni leído la demanda, pero ¿de qué se trata este juicio? Aparentemente en una bodega del edificio de la parte... ¿De qué parte? ¿En qué condominio aparentemente se habrían sustraído unas especies? ¿Por qué? ¿Por qué no es la parte demandante o la parte demandada? La carátula de un expediente es así: demandante con demandado. ¿Luna quién es? ¿El condominio por qué? Miren, esa es la manera de fijar los hechos que deben probarse. El primer hecho sustancial, ¿se habrá controvertido que hubo un robo? Sí, porque si no, no habrían fijado eso como un hecho a probar. Aquí el juez está diciendo: prueben que es efectivo que el 23 de febrero sustrajeron unas especies de tal bodega, de tal condominio. Circunstancia. ¿Cuál es el segundo hecho controvertido? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es el actor? El que ejerce la acción. El demandante. ¿Sí? ¿Qué hay que probar? Que hubo un robo en ese lugar de unas especies. Segundo, ¿qué más hay que probar?
El dominio o la posesión de las especies sustraídas. ¿De quién? Del demandante. Y luego, ¿hubo daño? ¿Qué tipo de daño? ¿Y qué monto? Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios. Aquí sufrido por el actor, pero en realidad es que afirma haber sufrido el demandante. Pero bueno, quedó así. ¿Ya? ¿Qué tipo de resolución es esta? Fijar los hechos que deben probarse es un trámite dentro de un juicio, pero solamente tiene por objeto dictar el trámite y que el juicio avance. ¿Sirven estos tres puntos? ¿Sirven de base para dictar sentencia? Exacto, muy bien, súper bien. ¿Cómo se notifica la resolución que recibe la causa aprobada? Por cédula, artículo 48. ¿Sí? ¿A quién hay que entregarle la cédula de notificación? A los apoderados de las partes. Digan esto, a los apoderados de las partes. Al procurador, al abogado que tiene poder de representación. ¿Sí? ¿Has terminado tu juicio, no? ¿No? ¿No miraste? Ah, mira, alguien se desistió. Parece que le pagaron a Luna. ¿Sí o no? Porque se el finiquito. ¿Sabemos cuánto le pagaron, no? No necesariamente. ¿Era necesario que lo dijeran? No. Bastaba con que dijeran que se terminó el juicio. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la primera clase del primer curso procesal? Sobre los mecanismos autocompositivos. Aquí simplemente dieron cuenta del pago, pero habrá habido una transacción. Pero la transacción cuyo acuerdo solo conocen las partes. Podemos presumir que le pagaron, porque él está dando cuenta de un pago. Esta parte de aquí del escrito se llama suma, que es una síntesis del contenido del escrito. Suma, S-U-M-A, suma. La individualización del tribunal. Luego, en este caso la parte, porque quien se tiene que desistir es el demandante, si su apoderado no tiene facultad especial. Claro, parece que esto, yo vi algo de esto en la corte. Hubo una apelación. Ah, había sentencia, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué tipo de sentencia será esta? Miren. Sí, por supuesto. Sentencia. Ahí está todo el caso. Ahí la primera parte. En la primera parte hay una exposición de las alegaciones de ambas partes. Luego vienen los considerandos, que son los razonamientos del tribunal sobre los hechos probados. Que objeto de dedicar sus dichos, el actor acompañó los siguientes documentos. Bien. Bla, 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 bla. Por el certificado de dominio, se consta que la bodega está inscrita con el parte policial de la víctima. Aquí están analizando su daño. ¿Qué le robaron? Una bicicleta. Claro. ¿Qué pasó con el daño moral? ¿Se lo dio prueba sobre daño moral? No, parece que no. ¿Se acogió o se rechazó la demanda?
¿Total o parcialmente? Parcialmente. ¿Respecto de qué? En cuanto a la condena A pagar una indemnización sobre qué tipo de daño. Emergencia. Es decir, los desembolsos. ¿Y qué pasó con las costas? se pagarán cada una por. ¿Se condenó al demandado a pagar costas? No. No. ¿Qué tipo de resolución es esta? Sentencia definitiva. Claro. Primera instancia. Así es. Esta es la corte. ¿Qué tipo de resolución es esta? Miren que la dictó. La Corte de Apelaciones. De segunda instancia. Y confirma la resolución de 12 de enero. La de 12 de enero ¿sería la sentencia definitiva? No me acuerdo. No. Era otra. Era otra apelación que estaba en la corte. ¿Qué significa que se confirma una resolución? Sea por aprobado lo que resolvió la primera. ¿Y la apelación se acogió o se rechazó? Se rechazó. Se rechazó. ¿Ya? Ya saben qué beneficio donde roban la bicicleta. Sí. Consulta. Claro, ese fue por el tema del robo de bicicleta en el condominio, pero eso rige como en general para todos o las áreas comunes cuando no hay como la seguridad. O es netamente porque era la bodega que tenía su rol propio como una propiedad. Mira, no sé en ese caso, porque me puse a buscar un número de rol y como no salía ninguno, yo tuve cobranza. En serio, no salía ninguno. Tú en la página web del Poder Judicial pones un rol y sale pura cobranza. Entonces dije, no, ándate a la corte. La corte es más fácil de encontrar un juicio. Y claro, por la corte encontré de casualidad un juicio declarativo, donde yo quería mostrar resolución. Entonces, por el rol de corte, llegué a la primera instancia y ese fue el proceso que hicimos. De modo que no te puedo decir exactamente qué se discutió el derecho respecto de la responsabilidad de la comunidad del edificio, ¿ya? Pero por tus conocimientos de civil, tú ya sabes que, de acuerdo a las reglas de responsabilidad extracontractual 2039, todo daño debe ser indemnizado. O sea, hay un principio de indemnidad. De modo que la tendencia a responder que el condominio responde, sí, debe responder. Ahora, ¿de qué? Bueno, de todos los hechos que ocurran ahí donde el control no es del propietario, sino de la administración del edificio. Yo solamente estoy haciendo razonamiento de sentido común, ¿ya? Habrá que ver si hay alguna limitación, por ejemplo, de un reglamento, pero quien tiene control sobre las áreas comunes no es un propietario ni un par de propietarios, sino que es la administración del edificio. Y en ese caso, la responsabilidad es de la comunidad, sin perjuicio de que la comunidad a su vez demande, por ejemplo, al consejo que se quedó dormido. ¿Me da a entender? Claro. Es como una cadena. Una acción de reembolso. Pero tú como afectada demanda a la comunidad del edificio como lo hizo el señor Luna, ¿ya? Que se ahorró los testigos y ganó $1 millón por una bicicleta que quizás tanto vale. Pero eso no lo sé. Esa es tu pregunta, ¿no? Por ahí va tu pregunta. Sí, era como decía, como propiedad, pensé que era porque era la bodega como propiedad propiamente tal, y en los espacios comunes no podía como ese. Si alguien roba las bodegas de un edificio y el propietario la tiene con llave, eso es responsabilidad de la comunidad. Sí, es como si entraran a robar a tu casa. Sí, a tu departamento. Sí. Dice también es responsabilidad de la comunidad. De la comunidad, dejando fuera al afectado. Porque habrá que repartir será parte del fondo de reserva de la administración del edificio, pero
Miren, el tema final de resoluciones judiciales es este, ¿ya? Un tema final o antefinal de resoluciones judiciales es este. En procesal, en este curso, todos los profesores te van a preguntar esto: ¿cuáles son los efectos de las resoluciones judiciales? Y ese profesor está esperando, porque así se lo enseñaron, que escuche dos cosas. Tú le debes responder cosa juzgada y deshacimiento, ¿ya? Entonces, cuando te pregunten cuáles son los efectos de las resoluciones judiciales, el entrenamiento es cosa juzgada, deshacimiento. Respondan eso, ¿ya? En Chile, los ministros, los profes, eso se espera que tú digas como efecto de la resolución judicial. Pero me interesa que ustedes no digan cosas sin comprender lo que están diciendo. La pregunta entonces es: ¿qué significa efectos? ¿No? Y fíjate que no lo tenía planeado. Por la magia de la televisión. Esta es la sentencia definitiva, ¿se acuerdan? Bla, bla, bla. Si les preguntaran cuál es el efecto de esa resolución, ¿qué responderían? Estaría bien, sí. Sí. Pero ahora, si te pregunto, leyendo la resolución, en ninguna parte dice cosa juzgada, ¿cuál es el efecto? Condenar. Sí, eso es. La condena dineraria. La condena a una prestación de dar dinero. La condena a una obligación de dar dinero. La condena a pagar 1 millón de pesos. ¿Y cuál otra? Que cada parte paga sus costos. Que cada uno deberá asumir sus costos. Pero centrándonos en el literal 1 romano, el efecto es lo que la resolución dispone. ¿Se entiende? Por efecto de una resolución vamos a entender lo que una resolución ordena, dispone, manda. Lo que se decide. Gracias. Hablar de efectos es hablar del contenido de la resolución, de lo que la resolución ordena, dispone, decide. Y en los casos civiles, las resoluciones podrían declarar una relación, una situación, un derecho. Podrían, junto con declarar una situación, una relación, un derecho, además imponer una condena. Por ejemplo, el caso de Luna con World Center, no sé cómo se llama eso. Luna con el condominio. O bien podrían crear, modificar una relación o un estado. ¿Sí? Si una sentencia declara prescrito, si una sentencia declara prescrita la acción de cobro de un permiso de circulación, ¿cuál es el efecto de esos tres que están ahí? Demanda a la municipalidad para que se declare la prescripción de la acción de cobro de los permisos municipales o de una patente municipal. Bueno, y se dicta sentencia definitiva y se declara prescrita la acción de la municipalidad para cobrar las patentes. ¿Sí? ¿Condena nulidad por eso? Si un tribunal condena a pagar una indemnización de perjuicios, ¿cuál es el efecto? La tercera que está ahí, ¿no? La condena a una prestación de dar, hacer, no sé, en este caso una condena dineraria. Si lo que declara el tribunal es prescrita una acción, Está declarando. La declaración. es una declaración, es una mera declaración, no va más allá.
si se declara terminado el divorcio por cese de la convivencia, Extinción. Extinción. ahí se está modificando un estado y constituyendo un estado nuevo. Declaración de un derecho también se tiene que entender como la declaración de ya no tener un derecho. Claro, claro, sí. Porque, por ejemplo, en la prescripción extintiva ocurre eso, y la adquisitiva queda implícito. Ahora, normalmente las resoluciones contienen más de una declaración. Si se declara terminado un divorcio y se condena a ese pobre hombre a pagar una compensación económica, No, son dos, una constitución. sería una sentencia constitutiva y también de condena, ¿no es cierto? Se modifica el Estado civil y además se impone una condena. ¿Sí? Ya, miren. Ya, miren. Concéntrense solo en la resolución de lo principal. ¿Qué efecto tiene esta resolución? Por interpuesta de demanda en juicio ordinario de menor cuantía. Acepta la demanda de menor cantidad y le da traslado la otra. ¿Ya? ¿Y el efecto cuál sería? Efectivamente, el efecto es, la demanda es admisible, admitida a tramitación, y el otro efecto es, ¿qué significa traslado? Que notifique el demandado. La orden de escuchar a la otra parte, notificar al demandado. Ya, perfecto. ¿Cuál es el efecto de esta resolución? Rechazo. Es rechazado. Condena no mineraria. Ahora sí. Se rechaza. Claro, que la demanda es clara, es apta para ser contestada y que la alegación del demandado se rechaza. Ese es el efecto que produce. ¿Cuál es el efecto de esta resolución? ¿Te lo necesitas? ¿Dónde está la demanda de contestación? Llamar a las partes a una audiencia de conciliación. ¿Desde cuándo se produce el efecto? ¿Desde cuándo se hace realidad que debe tener lugar la audiencia? Desde la notificación. Las resoluciones producen efecto desde que se Notifican. notifican. Disculpen. ¿Cuál es el efecto de esta resolución? Extinción. Y pueden usar un verbo vinculado con esto. Fíjense en eso. ¿Cuál sería el efecto? Fijar. Fijar los. Pero un término para la Hechos sustanciales. Fijar los Hechos que sustanciales. deben probarse y por lo tanto, ¿a partir de cuándo comienza ese término? Ese término de, en este caso son 15 días. ¿A partir de cuándo se abre ese espacio de 15 días para rendir pruebas sobre esos tres hechos? desde que se notifica. Desde que se notifica a ambas partes. ¿Sí? El efecto es abrir un espacio para la prueba sobre esos hechos. ¿Desde cuándo se inicia ese plazo? Desde que se notifica. ¿Desde cuándo produce el efecto de las resoluciones judiciales? Desde que se notifica. Artículo 38. ¿Sí? Fernanda, ¿desde cuándo produce el efecto de las resoluciones judiciales? Desde que se notifican. Artículo 38 del CPC. Por ejemplo, bueno, mira, el tribunal recibe la causa de prueba. ¿Está corriendo el término para rendir prueba? No. ¿Desde cuándo corre? Desde que se notifica. ¿A una de las partes? A ambas. 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 ¿Qué pasa, por ejemplo, si no cumplen con la diligencia de no presentar esos documentos? Por ejemplo, se lo olvidó, se le pasó, no hizo bien la fecha, lo que sea. Incidente. ¿Qué pasa? Bueno, no va a lograr acreditar alguno o todos estos hechos, como pasó con el daño moral.
tenía que probar que hubo daño moral. Ah, ya. Sí, porque ¿Hubo daño? ¿Qué tipo de daño? ¿Emergente, cesante, moral? ¿Cuánto? Recuerden que en la sentencia el juez dijo, no se presentó el daño moral. Y era un hecho que había que probar, ¿no? Sí. Era la suerte que tuve. Esto debe ser porque es víspera de Halloween, porque yo les puedo contar que por casualidad conozco al abogado, pero esto es una casualidad. Yo metí unos 4 números al azar hasta que salió en la corte esta causa, y mirando me topé con este señor. Es como que se te aparezca el demonio. Tuvimos que otra parte de una fusión. Te digo, que es como se te aparezca el diablo. Pero no es el 23 de junio, ¿no? No es la víspera de San Juan. Todos tienen su víspera, ¿no? Los mapuches también. Huepi y Pantu, ¿no? El 23 de diciembre, de junio. El solsticio de invierno, por ahí. Quizás va a ir el sol distinto, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Sí. Ellos dicen eso. Bueno, esos son los efectos de una resolución. Por efectos vamos a entender lo que se decide. Y los efectos se producen desde que se notifica normalmente, ¿ya? No desde que se dicta. ¿Ya? ¿Y a quiénes alcanza respecto de quiénes producen efecto las resoluciones judiciales? Adivina, artículo 3 del Código Civil. De las partes. Respecto de las partes, ¿no es cierto? De las partes. Sí. Sí, salvo casos en que la sentencia proyecta efecto respecto del tercero. ¿Y en qué caso los efectos no sé qué significa? Hay un caso a propósito de la apelación en que, pero rige solo para causas iniciadas por demanda judicial antes del 2015 o 2016 de la República Metropolitana, y ocurría cuando llegaba una apelación a la Corte y el demandado no se hacía parte y después se hacía parte, pero pasado el plazo para hacerse parte. Entonces, mientras no se hiciera parte, las resoluciones producían efectos respecto de él por el solo hecho de dedicarse. ¿Ya? Es muy, muy poco común, porque la regla es que toda resolución produce efectos desde que se notifica. Ahora, espérense otra cosa, vamos a dar notificación a partir de la próxima clase. Una vez que el juicio ya está iniciado y están ambas partes dentro del juicio, salvo la resolución que recibe la cosa prueba, la que cita conciliaciones de sentencia, o la que cita alguna diligencia probatoria que requiera la presencia de parte, todas las resoluciones se notifican por una forma que se llama estado diario, que actualmente es electrónico. Es decir, cada tribunal confecciona diariamente una lista en la que aparecen las resoluciones que se han dictado ese día. Entonces, esa es una lista o estado de las resoluciones que se han dictado. Y basta que se incluya tu causa en esa lista para entender que en ese caso se ha dictado una resolución. Y desde ese momento, desde que se incluye en esa lista o estado, estás notificado. Sí, pero es muy poco común que una resolución produzca efecto por el mero hecho de que se dicte. ¿Ya? En los procedimientos por audiencia, evidentemente, si estás en la audiencia y el juez dicta una resolución, estás notificada personalmente por estar en la audiencia. ¿Ya? Ahí casi no hay una identificación entre dictar y notificar. Pero los procesos en que se dictan resoluciones fuera de audiencia o los procesos escritos, siempre está la resolución y la notificación. Ustedes podrán vislumbrar los casos en que una resolución, una sentencia, proyecta efectos respecto de terceros, ¿no? Pero para que lo empiecen a mirar, esto lo vamos a ver en la próxima clase,
piensen por ejemplo en herederos. ¿Ya? Pero esa es una Dentro de esos temas también se podría incluir el legatario, profesor. el legatario no es heredero, por lo tanto. Me refería como en caso al caso que vimos la semana pasada, si es que se declaraba o no entre partes de herederos la nulidad del testamento como tal. Si es que eso le afectaba indirectamente al legatario, al tercer legatario, perdón. Ah, claro. El punto está en si el legatario intervino o no en el juicio. A eso se refiere ese tema. Eso sí. Sí. Profesor, cuando yo leo ahí los efectos de la resolución y si los efectos de la resolución son lo que se decide o aquello que se espera que se decida el tribunal, en esa última instancia, en esa última parte, estaría mal si lo considero como o lo confundiera como sinónimo de pretensión. Sí, es pretensión. Es pretensión. Sí, es exactamente eso. Ah. Sí. Tal cual. Así es. Lo que uno pretende que decida el tribunal. Eso es. Si yo demando una indemnización de los juicios, yo espero que condenen una indemnización de los juicios, porque eso es lo que yo pretendo. Súper. ¿Ya? Eso demuestra que para ser profesor se requiere tener alumnos. ¿No es cierto? No hay un yo sin un otro, o sin un tú, según como lo veo. O el yo existe sin un tú. Pero no importa. Eso es muy fácil. Piénsalo. Sí, sí. El super yo. Claro. Pero los tres, el super yo, el ego, requieren un tú o otro yo, porque hay dos maneras de mirar a quien tengo frente a mí. ¿Es un otro yo o es un tú? No es exactamente lo mismo. Es la diferencia que hay entre Husserl o Heidegger y... Dejémoslo ahí. El deshacimiento, miren, ¿qué entienden ustedes por la frase muy española, deshacimiento? Esta es una expresión que no se encuentra en muchos manuales de derecho comparado, una expresión muy chilena. ¿Qué es asir algo? Viene de deshacer. Pero tendrías que ir muy, muy lejos en el lenguaje. Es más cercano. Tomar. Asir. ¿No ven que hay cosas que tienen asas? Cuando tú las tomas, las asas, A-S-A-S. Eso es asir algo. Deshacimiento es soltar. Como cuando tú le dices a tu amiga, suelta eso, suéltalo. ¿Ya? Ahora le vas a poder decir, oye, aplica el deshacimiento. Y te van a preguntar, suéltalo. Deshacimiento. ¿En manos de quién está el juicio? Antes de decidirlo. En manos del juez. Una vez que el juez toma la decisión, para bien o para mal, ¿debe seguir interviniendo? Porque ya hizo lo que tenía que hacer, tomó decisión, nos gusta o no nos gusta. Una vez que el tribunal dicta sentencia y la notifica al menos a una de las partes, el juez se desprende de la causa. Es decir, el juez deja de intervenir en la causa, al punto que el juez no puede alterar la sentencia, porque a su respecto ha operado el deshacimiento. El deshacimiento es la prohibición de alterar una sentencia ya notificada. Es la prohibición impuesta al tribunal de alterar la sentencia propia ya notificada. ¿Sí? Es la prohibición impuesta a un juez de alterar, esto de estar loco, la sentencia ya notificada. Ah, ahí estaba, bueno.
obligación de alterar una sentencia una vez notificada, al menos a una de las partes. Y estamos hablando de sentencias definitivas e interlocutorias. ¿Por qué? Bueno, porque el juez ya dictó, bien o mal, no puede, si ya la comunicó, ya no la puede modificar. ¿No es cierto? Si un juez dicta una sentencia en un caso entre Priscila y Catherine, si la abogada Priscila ya está notificada, aunque Catherine todavía no está notificada, el juez ya no la puede modificar. El juez dicta sentencia, se notifica a Priscila, el juez está en la ducha y dice, oh, me olvidé de esto. ¿Podría modificarla? No, porque a su respecto operó él deshacimiento. ¿Sí? Y a renglón seguido los profesores le van a preguntar, ¿conoce alguna excepción al deshacimiento? Y la idea es que tú le digas que sí. ¿Sí? Ustedes dirán si es una excepción o no. Esto está en el artículo 182 del CPC, ¿ya? La lectura obligatoria académica. 182. Los manuales al uso dicen sí, mira, la excepción es esta. El tribunal puede alterar su propia sentencia para corregir errores de copia, de cálculo o de referencia que aparezcan de manifiesto en la sentencia. Y para ello tiene un plazo de 5 días. ¿Sí? O incluso podría la comisión de parte en cualquier tiempo, sin plazo, en cualquier tiempo, es decir, 1 o 2 años después, corregir errores que tenga la sentencia de cálculo, de referencia, pero también para salvar omisiones, aclarar pasajes oscuros, ¿sí? Mediante un mecanismo que se llama aclaración, rectificación o enmienda, que los manuales le denominan recurso de aclaración, rectificación o enmienda. El caso es este, mira. Sí, juez de familia, ¿ven? Divorcio, ¿ven? Sentencia definitiva. La sentencia definitiva en un caso entre Juana y Rosa, entre Juan González, no podía ser, entre Juan González y Rosa Catalán, ¿no? Declara terminado el matrimonio por divorcio, por cese de la convivencia entre Juan González y Rosa Barriento. Y tú lees la sentencia y dices, pucha, qué lata, pero si es Rosa Catalán. Y siempre fue Rosa Catalán, y es evidente, incluso en la sentencia se nombra Rosa Catalán, pero al final de la sentencia, en la parte dispositiva, dice Rosa Barriento. ¿Hay un error evidente? Sí. ¿De referencia a un nombre? Sí. ¿El juez lo puede rectificar de oficio? Sí. ¿Qué plazo? 5 días. Si 10 días después tú te das cuenta, ¿le podrías pedir una rectificación al juez? Sí. Pregunta. El juez, al rectificar el apellido o el número de la circunscripción del registro civil, ¿no está exacto? Porque copió una sentencia y la pegó, se olvidó de cambiar notado. Esto es bien frecuente, nos pasa a todos. Cuando el juez corrige eso, la comuna, un nombre, que es evidente que es solamente un error, ¿está alterando la sentencia? No, ¿no es cierto? No está, como dice la gente, dando vuelta a la sentencia. La sentencia sigue siendo una sentencia que acogió el divorcio. Solamente le está rectificando o corrigiendo una cuestión formal. ¿Se entiende? ¿Sí? La aclaración, rectificación o enmienda de una sentencia tiene por objeto simplemente corregir errores formales de una sentencia, sin alterar la decisión, sin convertirla en otra. Por eso es alterar. ¿Ya? Esto fue lo que debió haber hecho la jueza entonces para haber evitado la liberación de los
Cuando yo escuché, dije, ¿qué sentido tenía dictar otra resolución? Dejó sin efecto. No tenía para qué dejar sin efecto la resolución que ordenaba la prisión preventiva de un sujeto. Lo que tenía que hacer era dictar una resolución corrigiéndola. Solamente en el nombre. Cuando ocurrió esto dije, oye, ¿qué ejemplo para cuando habla de recurso de aclaración, rectificación y enmienda? Porque no puede dejar sin efecto la sentencia o la orden de prisión preventiva. No es para eso la rectificación y enmienda. Por eso no es un recurso. No tiene por objeto atacar lo decidido. Tiene por objeto aclarar la decisión. Para que se comprenda claramente. ¿Se entiende? Ya. Y para ir cerrando, ustedes encuentran que el hecho de que un juez corrija de oficio una sentencia en un error de este tipo o lo corrija a petición de parte, ¿es una excepción al deshacimiento? ¿Es un caso donde el juez está alterando la sentencia? No. Los manuales también dicen que en los casos de arbitraje, de visita extraordinaria o de acumulación de autos, habría una excepción a esta idea del deshacimiento. ¿Ya? Es decir, el hecho de que una causa pase a un árbitro, el hecho de que un ministro en visita extraordinaria sustituya al juez y comienza a conocer de la causa porque la causa provoca alarma pública, esto es en el sistema penal antiguo, o porque esto se ocurre en materia civil, o porque la causa la está conociendo un juez y se decreta la acumulación de esta causa a otra causa anterior que es sobre la misma materia. Eso se llama acumulación de autos. Nancy demandó indemnización de perjuicios por un accidente en un bus. Otro pasajero, tiempo después, Martina, demandó a la misma empresa por el mismo accidente, porque también iba en el bus. Bueno, la empresa, que sabe de los dos juicios, pide que el juicio de Martina, que es más nuevo, se acumule al juicio más antiguo, el que primero empezó, que era el de Nancy. Esa es la acumulación de autos, ¿ya? La acumulación de procesos. Que una causa pase a manos de otro juez es una excepción al deshacimiento. Los manuales dicen que sí. Si una causa pasa a un árbitro o a un ministro en visita o a otro tribunal por acumulación de procesos, habría una excepción al deshacimiento. ¿Ya? El otro tribunal podría alterar la sentencia. La cuestión es discutible, ¿no? Pero esta es una cuestión que es mejor ver cuando ustedes vean recursos, y para ver el panorama completo de todo. No es algo exigible a esta altura. El deshacimiento, entonces, es lo que se suele decir un efecto de la resolución. ¿Ya? ¿Qué efecto provoca una resolución una vez notificada? El impedimento del juez de alterarla. ¿Ya? Aquí quedamos. La próxima clase, cuando sea, ¿sí? La próxima clase se van a dar cuenta de por qué puse esto. Porque en general en Chile, cuando te preguntan cuáles son los efectos de la resolución judicial, tú tienes que decir dos cosas: cosas juzgadas y deshacimiento. Hay que decirlo sin pensar, como un autónomo. Pero recuerda, no es lo mismo el efecto de una resolución, es decir, lo que la resolución dispone, a la cualidad de una resolución. Pero a eso vamos a llegar después de ver cosas juzgadas. ¿Ya? ¿Deshacimiento qué? Y cosas juzgadas. Eso mismo. Ya, que estén bien, pase la lista.